¿Qué dice, señores? ¿Cómo están? Les voy a platicar un poquito de cómo es mi libro. Les voy a leer un poco de cómo va la introducción del libro, la introducción de cómo va, cómo empieza. Y de ahí me voy a ir al año 1987 y empezarles a contar un poquito mi historia. Hoy es 18 de marzo y cumplo 41 años. Entonces, este, ahí les va. Después de ayer haber cometido un arrebato por una discusión con un hermano, pues salí y deshogándome de decir quién era mi padre, pues ya lo platiqué. Este video no sé cuándo vaya a salir. Póngale que salga la semana que entra. Pero hoy es 18 de marzo del 2023, cumplo 41 años. Entonces, les voy a platicar un poquito de cómo, desde la edad que yo me acuerdo y el cómo empieza, ¿no? ¿Quién me llevó a Culiacán a una junta con el licenciado Damaso, señores? En el año 2014-2015, que estuve como jefe de la plaza de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, empezamos cómo es que me acerco al cartel de Sinaloa. Yo siendo originario de Mazatlán, Sinaloa, donde viví y crecí toda mi infancia sobre Avenida Lola Beltrán y Cruz Lizárraga, que antes era Avenida Lola Beltrán y Palos Prietos, y teniendo mi padre un rancho de descanso en carretera de Laval Cerritos, donde Chonillo, donde desde chico conocí al hijo de don Rodolfo Velarde, que era el Chonillo, en ese entonces apodado ya en las filas del crimen organizado como Chonecas o el 100, gente del Chapo Guzmán y de Damaso. Chonecas, siendo vecino del rancho de descanso y recreativo que tenía mi padre desde muy chicos, creció con nosotros. Cada vez que íbamos de fin de semana al rancho, recuerdo llegaba siempre buscando a Chonillo para pasearnos en las cuatrimotos, bañarnos en la alberca, montar a caballo, practicar el tiro al blanco con escopeta de diablos y balines. Así es como Chonillos o Chonecas empieza una amistad de infancia conmigo y vamos creciendo jugando a que éramos policías y ladrones en aquel tiempo sin saber qué era el crimen organizado o el narcotráfico. Al pasar de los años de mi infancia, en aquel tiempo, en el año de 1998, mi padre toma la decisión de cambiar de lugar de residencia a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tenía 16 años de edad en ese entonces, tanto como yo, al igual como Chonecas, tenía 16 años de edad en ese entonces, tanto yo como yo, al igual como Chonecas, en el año 1998. En 1998 teníamos 16 años los dos. Yo me voy a Nuevo Laredo, Tamaulipas, Chonecas se queda ahí. Recuerdo que Chonecas se casa en ese momento, mi papá le presta el rancho para que viviera ahí, porque pues al lado vivía Rodolfo, su papá. Y tenía 16 años de edad en ese entonces, tanto como yo, al igual como Chonecas en el año 1998. Llegando a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde mi padre tenía restaurantes y conocía muy bien esa frontera con Laredo, Texas, donde en sus inicios mi padre inauguró en Nuevo Laredo el Pollo Loco, que en su apertura llevó a Chayito Valdés a que cantara y después inauguró también Tortas Hawái en esa misma ciudad, junto con un primo hermano de él, Marco Antonio Eras Zazueta. Bueno, nos vamos otra vez hasta el año 1998 con 16 años de edad. Yo llegamos a la ciudad de Nuevo Laredo y luego a ver preparatorias para mí, colegios para mis hermanos y empezarnos a adaptar a nuestro nuevo cambio de residencia. Encuentra mi madre un colegio en la colonia Madero, por Paseo Colón, llamado Colegio México, donde inscribe a mi hermano menor y a mi hermanita. Exactamente a 2 cuadras del Colegio México se encuentra la preparatoria María Montessori, la nueva, así le decían. Entonces, este es el intro y aquí empezamos a redactar un poco más de cómo empieza eso, pero este es el puro intro, ¿ok? Entonces, esto es el principio del final. Entonces nos vamos a ir al principio de la historia.
Y empezamos, señores. Apenas el día de ayer subí un poco de quién era mi padre, en un momento de enojo, en un momento de desilusión, de muchas cosas, ¿no? Por parte, muchas veces, de quien menos siempre van a decir que bueno, no vamos a tocar temas familiares porque me duelen, porque pues cada quien siempre cuenta su versión a como quiere. Pero nos vamos a ir al año 1989, señores. El año 1989, cuando yo tenía 7 años de edad. El día de hoy estoy cumpliendo 41 años. Nos vamos a ir al año 1989. Yo estaba cumpliendo 18 de marzo de 1989. Era un sábado, si mal no recuerdo, era un sábado. Estaba cumpliendo 7 años de edad. Y recuerdo que mi padre, que es de donde empieza mi libro, ¿no? Cuando tenía 7 años de edad. Recuerdo que mi padre era un sábado, 18 de marzo de 1989. Llega mi padre, en ese entonces en una Cheyenne de ese año, una Cheyenne de 1989, chaparrita, blanca, muy bonita, esas cuadraditas, muy chingona la camioneta. Llega como eso de las 5 o 6 de la tarde, ya empezaba a medio oscurecer. Ese día tenía una fiesta yo, mi madre me organizó una fiesta, estaban todos mis amigos del colegio, una fiesta grandísima. Nosotros vivíamos frente a la playa, en una casa que estaba en la avenida Lola Beltrán, Cruz con Cruz Lizárraga, esquina con Cruz Lizárraga, que antes era avenida Lola Beltrán y Palos Prietos, y avenida Palos Prietos ya le cambiaron el nombre a Cruz Lizárraga. Una casa muy grande de 2.500 metros cuadrados. Cruzabas el malecón y estaba la playa. Llega mi padre en una Cheyenne blanca, 1989, y me baja una moto Hondita, motor setentita, una Hondita setentita. Me acuerdo que la bajan, estaban mis amigos, y una Honda roja, color setentita. Empiezo a pasear yo en ella, empiezo a pasear a mis amigos. Recuerdo que mi padre ese día llegó, bajó la moto, se fue. Andaba tomando, iba con Choncho, que era su chofer. Se va y yo paseándome en la moto. Recuerdo que dan como las 9 de la noche. Yo me quería seguir paseando, mi mamá ya a dormir y la madre ya se estaba acabando la fiesta. Como a las 8 se empezó a acabar la fiesta. Empiezan a recoger a mis amigos. Vámonos. Siguiente día me levanto un domingo. Lo primero que hice fue pasearme en la moto. En chinga, paseándome en la moto. La casa era grandísima. Una casa de 2.500 metros cuadrados y paseándome. Tenía cancha de básquetbol, un jardín inmenso, muy grande. Eh, Pasillos. La casa era muy grande. La gente que conoce Mazatlán en ese año debió haber visto la casa, una de las casas más grandes de ahí sobre el malecón. Muy, muy bonita casa que mi padre construyó, casa que mi padre la hizo. Era una laguna antes y mi padre me platicó que empezó a sacar, que compró el terreno y empezó, contrató motobombas y todo eso para sacar todo el agua y poder construir su casa, ¿no? Pisos de mármol, una casa grandísima, muy, muy chingona, muy bonita. Ahí fue donde crecí casi toda mi infancia. Y
Yo estudié el kinder, recuerdo que fue ahí en la ferrocarrilera, un kinder que se llamaba Jack and Jill. Y enfrente estaba el colegio, eh, ¿cómo se llama? Instituto Américas, sí, Colegio Instituto Américas, ahí en la ferrocarrilera. Ahí fue donde hice los 6 años de primaria. Después termino la primaria y la secundaria la hago en el SAM, Secundaria Agustina Monteverde, o Monteverde, algo así, frente a la cancha Germán Evers en Mazatlán, Sinaloa. Teniendo 7 años de edad, recuerdo que con la moto, mi padre estaba muy bien económicamente, eh, restaurantes, tenía en ese entonces, yo me iba a trabajar con él, tenía sus oficinas, mi papá, cerquita de la casa, de donde está la botana, el table dance La Botana, justamente al lado estaban las oficinas de mi padre, ahí por el malecón, por Avenida del Mar. Y recuerdo que me iba con mi padre a trabajar a las oficinas. Nos tenían un escritorio, me tenía mi escritorio a mí ahí, una pinche computadora de esas como Mac. No, era una IBM, la Mac fue hasta en Nuevo Laredo. De esas grandes, máquina de escribir, Olivetti, no sé qué chingados, ¿no? Nos vamos me iba a trabajar con mi padre a las oficinas y me gustaba irme mucho al Pollo Loco que estaba frente a los Buenos Bichis. Me iba al Pollo Loco, me iba a las tortas Hawái que estaba en la zona dorada, afuera de las Nieves Bing. Y a veces también me iba a las del centro, donde estaba un tío de mi mamá, o un hermano de mi mamá, un tío. Ahí trabajan casi todos los tíos. Y me iba con ellos. Entonces a mí me gustaba mucho trabajar. Y recuerdo que en ese entonces, en las máquinas enfriadoras de agua, agua de piña, agua de Jamaica muy buenas, yo las empezaba a llenar. Mi papá me daba 50 pesos, 50,000 pesos en ese entonces, 50 pesos después, 50,000 pesos para gastar en la escuela. No, era de domingo y y para el colegio diario nos daba una moneda de 10 pesos, que era mucho con 10 pesos. Y los 50,000 pesos eran los 10,000 pesos para la escuela y 50,000 pesos los domingos, ¿no? Un billetón morado todos los domingos. Yo lo iba juntando. Entonces, en ese entonces lo que yo deseaba, pues me lo compraban. Este, Íbamos mucho a Estados Unidos. Y en ese entonces mi papá tenía en los restaurantes las máquinas, las fuentes de agua. Y yo las llenaba botellitas de medio litro. Las llenaba de Jamaica y de piña y me las llevaba, llenaba mi mochila y me las llevaba a vender al colegio, al Instituto Américas. Y las vendía todas en 5 pesos. En ese entonces eran 5,000 pesos, 5 pesos. Ya no me acuerdo, ya había cambiado creo que el peso a 5 pesos y vendía todas. Me llevaba 10. 5 de piña, 5 de Jamaica, entonces diario eran 50 pesos. 50 pesos que hacía, 50 pesos. Los iba ahorrando, los iba ahorrando, los iba ahorrando. Así fue como empecé. Me gustaba irme a las tortas Hawái, me gustaba ir al Pollo Loco, me gustaba ir a las oficinas con mi papá. Así. Salía del colegio, cuando no me paseaba en la moto, de volada me iba, le decía a mi mamá o le decía a Choncho, también Pifas fue un tiempo chofer, les decía que me llevaran para los negocios, iban y me dejaban y aparte mi padre me pagaba. Me gustaba trabajar desde chico, me gustaba hacer lo que mi padre hacía, ¿no? Empiezan a pasar los años y empiezo a crecer así, las motos, los fines de semana al rancho, un rancho casi llegando a Laval, por la carretera Cerritos, la de Cerritos, la del Mazagua hacia Laval, un rancho. Eran pasearnos en los caballos los fines de semana, casi todos los fines de semana nos íbamos al rancho a dormir, nos quedamos viernes, nos íbamos el viernes, nos rezábamos el domingo, ¿no? Hacía fiestas mi papá, mi mamá, nos íbamos a dormir allá, pasearnos en los caballos, pasearnos en las motos, yo ya tenía mi cuatrimoto,
como iban pasando los años, había una cuatrimoto 125, la 70 y una 50 Suzuki de mi hermano el más chico, ¿no? A mí me encantaba pasar en las motos, agarrar el rifle de copitas o de diablos y tirarle a los pájaros y esa madre. Bañarnos en la alberca, era lo que hacíamos los fines de semana. Viajamos por muchísimas partes gracias a mi padre. Estados Unidos cada rato, íbamos y veníamos. A Monterrey, veníamos mucho aquí a Monterrey. Entonces mi padre, con sus negocios en Nuevo Laredo, tenía las tortas Hawái, Pollo Loco en Nuevo Laredo, viéndole muy bien. Pollo Locos en Reynosa, en varias partes, ¿no? Entonces, así vamos creciendo. Así voy creciendo yo con una infancia muy buena, gracias a mis padres. Una infancia donde pues no nos hacía falta nada, ¿no? Empiezo, a como voy creciendo yo, se empiezan a venir problemas. Recuerdo en el año 1997. En el año 1997, más o menos, 1998, nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuando se viene la devaluación de 1994, mi padre empieza a tener problemas. Yo recuerdo que un tío, hermano de mi padre, una vez, mi padre pues empieza a venir para abajo. ¿Por qué? Tenía negocios muy buenos, restaurantes muy buenos. Aquí hay muchos consejos que les voy a ir diciendo en el camino que aprendí de mi padre, porque llegó un momento en que yo le decía a mi padre, oye, papá, o sea, ¿en qué momento te pasó esto? ¿En qué momento te quedaste pobre? Mi padre me enseñó algo y me dijo, jamás has estado pobre, hijo, y nunca digas esa palabra, porque si tú dices que eres pobre, ya lo decretas. El decir la palabra pobre ya es un estado mental que lo estás decretando y no es así. Estoy pasando, el no tener dinero ahorita es un estado financiero momentáneo que estoy pasando y estoy buscando la manera de resolverlo para tener más ingresos y pasar este bache malo, esta mala racha. Pero jamás digas que somos pobres, porque el decir pobre ya es un estado que estás decretando mentalmente y no es así. Jamás digas que eres pobre, hijo. Tú debes de decir, estoy en un estado financiero, estoy pasando por un momento de falta de liquidez momentáneo, pero busco la manera de resolver para tener ingresos y pasar esta mala racha. Nunca debes de decir que eres pobre, siempre debes de decir que estás pasando por un momento de liquidez momentáneo. ¿Para qué? Para que puedas pasar ese estado y salir bien. Si tú dices que eres pobre, ya lo decretas y eso es malo. Son consejos que me daba mi padre. Entonces, uno nunca va a decir que eres pobre. ¿Por qué? Porque si dices que eres pobre, las puertas se te cierran. Las puertas, la gente te quiere humillar, la gente te quiere hacer menos. Entonces, no, tú siempre en tu mente, estoy pasando por un momento de liquidez, por un problema financiero de liquidez, en el cual voy a buscar la manera de resolverlo para salir de esa mala racha, de ese bache malo. Entonces, así es como mi padre me decía, porque empieza a tener un momento, una mala racha, y empieza a vender negocios, los restaurantes que más le dejaban lana, que más tenía lana, empezó a venderlos para salvar los negocios malos. Y eso me lo enseñó también un tío una vez, un hermano de él, donde me dijo, tu padre vendió los negocios buenos para salvar los malos. Yo vendí los malos para quedarme con los buenos. Entonces mi padre ahí cometió un error, de los cuales los errores se aprende, de cuales tienes que
cometer errores para aprender, tienes que fracasar para poder lograr el éxito. Entonces, mi padre ya había logrado el éxito, pero empezó a decaer y empezó a cometer errores, que fue eso, eh, vender los negocios buenos por salvar los malos. Fue algo que mi padre también me lo dijo en su momento. Me dijo, sí, o sea, por un orgullo, por no querer cerrar yo los negocios, por no decir, este negocio es malo, vendía los buenos por salvar los malos. Y fue un error de los cuales aprendí muchísimo. Empieza a pasar eso. Entonces, 1997, 1998 más o menos, nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Había dejamos toda nuestra vida en Mazatlán. Yo tenía alrededor de 15 años más o menos, 15, 16 años. Nos vamos a vivir a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Llegamos a vivir a Nuevo Laredo, donde mi papá le acaba de comprar a Chachín Rodríguez, Gilberto Rodríguez, un buen amigo de él. Chachín Ochoa, Chachín Charolas. Le compra un restaurante que tenía en la avenida Guerrero y 5 de febrero. Estaban las tortas Hawái en la Guerrero también. Pollo Loco también estaba ahí que había inaugurado mi papá, ahí en Nuevo Laredo, ahí por Venustiano Carranza y Guerrero. Había tocado la Chayito Valdés cuando inauguró el negocio ese de mi papá. Yo me acuerdo cuando inauguró las tortas Hawái en el centro también. Pero iba mucho al negocio de Nuevo Laredo, el Pollo Loco, porque ahí estaban mis padrinos, que eran como mi padrino. Mi nino, el que fue mi padrino de primera comunión, era el gerente de ese negocio, mi tío Vitachi, y una hermana de mi mamá, que es como mi madre, mi nina Rosa. Ellos eran los gerentes de ese negocio y yo me acuerdo que a mí me gustaba ir mucho a Nuevo Laredo, quedarme con ellos, porque eran como mis segundos padres. Entonces me iba con el Vitachi siempre al Pollo Loco ese de la Guerrero. Ya con el paso del tiempo mi papá lo vende y se queda con tortas Hawái. Y el restaurante le compra a Chachín, que se llamaba El Tori. Llegamos nosotros, lo empezamos a trabajar y empezamos a vender un chingo. Un negocio que vendíamos un chingo, pero un chingo. Lo que era demasiado. Este, Ahí, después de salirnos de Mazatlán, que habíamos estado, una cuestión de que eh, un momento de falta de liquidez de mi padre. ¿Por qué? Porque si tú tienes un nivel de vida donde estás acostumbrado a gastar, que fue algo que me dijo mi padre, y de repente te empieza a cambiar, pues no es que seas, que la gente piense que estábamos pobres sin comer, estábamos sin comer. No, no es así. Simplemente que el nivel de vida te cambia y lo resientes, ¿no? Si tú estás acostumbrado a un nivel bueno y de repente te empieza a cambiar, no es que te quedes sin comer o si tengas entradas, simplemente que tratas de buscar tu economía para salir adelante y volver a tener esos ingresos a como estabas al mismo nivel de vida. Entonces, mi padre decía, tengo que salir de esta mala racha y volver a tener ingresos. Entonces en Mazatlán pasó eso, fue que en el año 94 cuando se viene la devaluación y todo eso, se viene la crisis de 1994, entonces mi padre empezó a cerrar negocios en ese entonces y los mejores negocios los empieza a vender. Y nos vamos a Nuevo Laredo, Tamaulipas en 1997 más o menos, 1998. Llegamos a Nuevo Laredo, mi mamá buscando colegios, adaptándonos a nuestra nueva vida. Y con el negocio ese que era el Tori, me empiezo a ir a trabajar yo con mi papá. A mí me gustaba trabajar, a enseñarme todo, porque siempre me gustó eso, aunque mi padre me enseñó eso, de que si quieres mandar en un negocio, tienes que aprender a saber lo que haces. No porque seas el hijo del dueño, vas a llegar a mandar. Entonces, mi padre me enseñó a trapear. ¿Quieres? Vas a trapear los baños, a limpiar, a mesero y todo eso. Yo me acuerdo que al principio me daba mucho coraje y empecé a hacerlo y después ya me gustaba ver mis negocios limpios. ¿Por qué? Porque ya le vas teniendo cariño, le vas teniendo amor, le vas teniendo sentimiento y lo vas viendo que es tu negocio
y tenerlo limpio, ¿no? Eh, Mi madre, buscando colegios para mis hermanos más chicos, recuerdo que se llama Colegio México, en la colonia Madero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por la Paseo Colón. Inscribe a mis dos hermanos más chicos y exactamente a 2 cuadras está una preparatoria que se llamaba María Montessori, le decían la nueva. Preparatoria María Montessori, la nueva, ahí entro a estudiar yo. Pegado hacia el bulevar Luis Donaldo Colosio, allá en la Paseo Colón, ¿no? Ahí empiezo a estudiar yo la preparatoria. Y allá la preparatoria son de 2 años. Empiezo a estudiar la prepa. Era más lo que me la pasaba de vago que lo que iba a la prepa. En ese entonces mi papá, me acuerdo que me daba una Silverado, que era como la Suburban, pero la de 2 puertas, que es la que traía yo. Y pues era más vago que lo que iba a estudiar. Conozco buenos amigos, conozco gente que en ese entonces en ese entonces estaban los Chacho García, que eran los que mandaban en Nuevo Laredo, y conozco a esa gente. Estaban los Texas, conocía mucho a los Texas. Entonces empieza mi vida ahí y empieza a dar un cambio muy radical en ese momento, porque termino la preparatoria, que era de 2 años, y me voy a estudiar de 17 años, me vengo a estudiar aquí a Monterrey, Nuevo León, donde conozco a mi novia y empieza lo bueno de mi vida, porque al venirme a estudiar para acá, tengo una novia, mi mamá y mi padre se empiezan a divorciar, se casa mi hermano en diciembre, y ese mismo diciembre de 1999, en diciembre de 1999, me robo a mi novia con el consentimiento de ella, así se le dice en Sinaloa. Nos vamos, ella y yo, ella ya embarazada, nosotros sin saber lo que estaba embarazada. Nos vamos en diciembre y ahí se viene lo bueno para el año 2000. Esto para el año 2000 va a estar pendiente para el siguiente capítulo. Hoy es 18 de marzo. Este capítulo va a salir la semana que entra, pero para que vayan viendo, saliendo este capítulo, de ahí en adelante empieza a salir un capítulo nuevo día a día. Entonces nos quedamos en el año 1999, cuando me robo a mi novia, y para que estén bien al pendientes de qué es lo que se viene de ahí, porque viene toda mi historia de cuando me caso, de cuando me divorcio, de cuando estábamos pasando por una mala racha y empezamos mi padre y yo a trabajar, donde yo le pido a uno de mis tíos. Se vienen muchísimas cosas buenas para que estén al pendiente en el capítulo número 2. Entonces, en el año 2000, 1999, diciembre, me robo a mi novia, Susana, y ahí se empieza a venir ya lo bueno. Y capítulo a capítulo voy a ir diciendo cómo ha ido siendo mi vida. Entonces, señores, es un poco más o menos de lo que está en el libro, pero más, no especificando tanto, sino resumiéndolo para que no se haga tan largo. Pero esténse al pendiente del capítulo número 2, que empieza en el año 2000. Nos quedamos en 1999, diciembre, donde me robo a mi novia. ¿Ok? Un saludo de su amigo Camilo y esténse al pendiente del capítulo 2. Muchas gracias. Compartan, denle like. Compartan, denle like. ¿Para qué? Para que, pues, darme cuenta que la gente le está gustando, que la gente realmente tiene interés, y poder seguir capítulo a capítulo, irlo subiendo cada 2 días. Cada 2 días vamos a subir capítulo.
Después, este capítulo se grabó el 18 de marzo, mi cumpleaños, cumplí 41 años. Este capítulo del día que salga, cada día vamos a estar subiendo el capítulo 2, capítulo 3, así. Entonces, compartan, denle like, suscríbanse y muchas gracias a todos los que apoyan. Muchísimas gracias a todos los que han hecho buenos comentarios. Y pues ahí va un poquito de cómo va a ir mi vida hasta el momento donde estoy, donde me encuentro ahorita. Vamos a llegar hasta ese final, pero es capítulo tras capítulo. ¿Ok? Un saludo a su amigo Camilo y muchas gracias a toda la gente por apoyarme.